Hola, bienvenidos a Veamos Radio. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez y la licenciada Valeria Solorio. Ambas somos psicólogas de CIPRE. Es un centro psicológico que estamos en Monterrey y en Guadalajara, y estamos aquí el día de hoy como cada 15 días para hablar de una temática relacionada a la psicología. Exactamente, y el día de hoy les tenemos un tema muy importante que es una de las principales preguntas en las consultas de las mamás y también de los niños o adolescentes, de cuándo el amor de mamá afecta el amor del hijo. Digamos, como comúnmente se dice, el autoestima, que es un concepto que hemos escuchado en muchos lugares y demás. Si ustedes tienen dudas, nosotros estamos en Monterrey, como dice Nancy, pero si tienen alguna pregunta, los podemos apoyar por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CIPRE Psicología Preventiva y en nuestra página de internet, que es www.psicologiapreventiva.com.mx. Entonces, ¿cómo pudiéramos ir definiendo este tema, Nancy? ¿Cuál es la principal preocupación de las mamás? Fíjate, Valeria, regularmente cuando llegan las mamás a terapia, ya sea que vienen a estar trabajando consigo mismas o en muchos de los casos porque vienen a traer uno de sus hijos, nos topamos con esta parte muy importante en donde la mamá empieza, o durante las primeras entrevistas empiezan a cuestionarse sobre qué tanta importancia se están dando a sí mismas, cómo están consigo mismas, cómo están, como decías tú ahorita, con su autoestima y por lo tanto cómo están beneficiando o no a sus hijos, tomando en cuenta el cómo se sienten. Entonces es de esto de lo que vamos a hablar hoy, cuando el amor de mamá afecta el amor del hijo. Entonces estamos hablando de esta parte, de la autoestima, de cómo está el autoestima de la mamá, y a veces suena muy trillado, pero es un tema bien importante en el que vamos a ir comentando a lo largo de este programa. Va a depender mucho de cómo estamos nosotros como papás para ver qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos y cómo les impacta. Claro, porque el lugar de la mamá, digamos, o quien cumpla esa función, porque también puede ser que este lugar de mamá lo cumple una tía o la abuelita o alguna amiga, algún familiar que se haga cargo de este bebé. Es muy importante, como bien mencionas, el autoestima, porque es la forma en la que parte de la función de una madre es poderle ir dibujando quién es este hijo. Por ejemplo, lo podemos ver en tú eres bien bonito, mira qué bonita sonrisa, te quiero mucho, o sea, ese tipo de palabras en las que de alguna forma queda la huella en este bebé de quién es y la forma de expresar el afecto. El autoestima es la forma en la que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y nos amamos o nos devaluamos o nos podemos llegar a expresar afecto. A partir de ahí impacta en la manera en la que nosotros amamos a los demás. Entonces, si se fijan, es como una dinámica muy interesante, porque si esta madre se ama y se valora, puede darle un lugar a este hijo, muy apartado de ella, pero a la vez unido, de tú eres un ser que yo amo y que cada uno, tanto tú como yo, somos un ser individual y podemos coexistir. Y fíjate, se me hace bien interesante cuando mencionas al bebé. ¿Y por qué se me hace interesante? Porque regularmente, no voy a decir que siempre, no vamos a generalizar, pero sucede que cuando los papás, estamos hablando en este caso de la mamá, cuando la mamá trae a un hijo a terapia, va a ser raro que los traigan muy pequeñitos, porque no empiezan a darse cuenta de situaciones en sus hijos hasta un poco de tiempo después, a partir de los 2, 3 años. Y no es que esté mal, pero esta parte que tú dices de qué les estamos transmitiendo desde un principio, podríamos decir desde antes del nacimiento. O sea, al decir cómo, si la mamá, algo que es importante de hacer es cuestionarse sobre su propia autoestima, es importante que lo hagamos, es como una tarea diaria, desde
no desde que nos enteramos que vamos a tener un hijo, es algo como constante. Pero sí, en esta temática que estamos hablando directamente con los hijos, es cómo estoy yo en el momento, ok, me entero, a lo mejor planeé toda esta situación de tener un hijo, cómo estoy cuando estoy embarazada, si estoy en una situación un tanto vulnerable, como ir logrando cuestionarme de cómo puedo mejorar, qué puedo ir haciendo, si es de una manera yo sola o tenemos una red de apoyo, una pareja, una familia en donde me puedo ir apoyando en ver cómo está mi autoestima. Y hablamos de autoestima y lo decías tú ahorita, porque a veces está también la palabra como tan supuestamente conocida, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se supone que es lo que debemos de cuidar en nosotros para poder transmitirlo a nuestros hijos? Claro, es como este contorno que nos protege del entorno. El autoestima prácticamente es como ese escudo que nos posibilita la interacción con los demás y que si en algún momento la estamos pasando mal, nos ayuda precisamente como este contorno que nos puede ir levantando. Me quedaba pensando en lo que comentas, es algo muy básico escuchar en las mamás decir, bueno, pues durante mi embarazo yo la estaba pasando muy mal económicamente o estaba muy tensa por este tipo de situaciones, y las mamás intuyen que hay algo que se transmite sin querer en este bebé, digamos. O por ejemplo, una madre que diga, yo estaba muy tensa, muy enojada, que me costaba muchísimo trabajo darle de comer porque yo estaba muy tensa. Sí. O que el bebé se durmiera porque yo no había dormido bien. Si se fijan, es como si hubiera este cordón umbilical que se queda un ratito más, que después ya viene como la parte en la que pues el niño ya crece y va teniendo sus necesidades y nos va confrontando cuando ya empieza a hablar, en la que ya se hace una separación interesante. Entonces, si nosotros estamos bien, nuestros hijos, más bien, no es como una ecuación que ahorita decíamos, de si la mamá está bien, el hijo va a estar bien y todo se acabó, y viceversa, pero si nosotros estamos bien, posibilita que sea más fácil el ser madre, definitivamente. Si no, son como ciertos obstáculos que tenemos que lidiar para entonces poderle transmitir a este hijo las necesidades básicas que necesita. Y como necesidades básicas va alimentación, cuidados, etcétera, pero el amor también es una necesidad básica bastante importante. Impacta definitivamente en este bebé y cómo él se va concibiendo a sí mismo. Sí, pensaba, lo hablábamos en otro momento, de que no es que tengamos que tener como un manual de cómo ser madre. Sin embargo, sí es importante como cuestionarnos cómo estoy, ¿verdad? O sea, es importante, dentro de todo esto, ¿por qué esto es importante? Pues porque va a ser a partir de el amor que la mamá tenga hacia sí misma, que podrá entonces amar a sus hijos y entonces enseñarles a que se amen, a que se cuiden a sí mismos. Esta parte es bien importante, como el hecho de qué tanto me respeto yo, por lo tanto, cómo doy lugar a que los demás me respeten y por lo tanto, qué estoy transmitiendo a mis hijos, porque sabemos, los hijos son unas esponjitas, están todo el tiempo absorbiendo información y realmente es importante desde pequeñitos en nosotros, no es que tengamos que estar cuidando cómo lo hacemos exactamente, no digas esto, no digas lo otro. A final de cuentas también es importante que los niños puedan observar que hay todo tipo de sentimientos, pero sí es importante darnos cuenta que como lo estemos haciendo es que ellos lo están absorbiendo. Claro, por ejemplo, ahora que mencionas de los niños son como esponjitas y incluso nuestros hijos nos conocen más que nosotros mismos. De mi mamá cuando está muy tensa se pone a cocinar bastante. O mi mamá cuando está muy contenta se pone a cantar y que nosotros tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Sí. Dimos ejemplos de bebés, pero también cuando están más grandes nos van diciendo cosas, se van dando cuenta de ahorita mejor ni le pregunto a mi mamá porque no me va a contestar bien. Por ejemplo, un adolescente, si él quiere un permiso, está observando a sus padres para ver en qué momento puede preguntar, de qué forma acercarse para obtener lo que busca. Entonces, ellos están muy al pendiente de nosotros y si ven que nosotros no nos amamos, que no ponemos límites, que nos llegamos a incluso autoagredir o permitir que otras personas nos agredan, ellos pueden llegar a pensar que eso está bien. Es como decir, pues yo lo veía en mi casa
que la manera de demostrar afecto es comprando cosas, pues entonces yo voy a comprarle cosas a mis amigos, a mi pareja y demás. Entonces, las palabras son muy importantes. Nosotros, ¿cómo nos podemos llegar a dar cuenta que está sucediendo esto? Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos pensarlo? Fíjate, una manera dentro de varias de decir no estoy tomando en cuenta el cómo me siento, por lo tanto mi autoestima anda ahí un tanto por los suelos, es que estoy atendiendo mucho más a mis hijos que a mí misma. Por ejemplo, priorizando la comodidad de ellos, incluso cuando yo como mamá estoy enferma, o estoy priorizando situaciones de mis hijos o de mi pareja antes de la realización de mis propias metas personales o profesionales, o también estoy priorizando mi relación de pareja antes que a mí misma. Y a lo mejor aquí puede haber confusión. En terapia nos pasa de escuchar a los pacientes y decir, pero es que eso sería ser muy egoísta. Pero entonces es que hay que aprender que la palabra egoísmo no es algo con un tinte negativo, es el hecho de poder decir, necesito yo conocerme más a mí misma, ver cómo está mi autoestima, de estar menos vulnerable, para así poder entonces no poner antes de mí misma todo esto otro, porque a final de cuentas es ahí todo un ciclo que se sigue dando si no nos ponemos atención a nosotras mismas. Y que por ejemplo con esto que mencionas se me ocurre como el ejemplo que ponen en los aviones de cuando hay una contingencia. Primero salen las mascarillas de oxígeno, y la indicación principal de sobrevivencia es primero el adulto se la tiene que poner él mismo y después ponérsela a los niños. Algo muy parecido es con esta cuestión de la autoestima. Exacto. Primero tienes que estar bien tú para que entonces tus hijos estén bien. Culturalmente se piensa que es al revés, que la madre o el padre tienen que dar todo por sus hijos, pero entramos en un círculo vicioso bien feo que luego nos pone en esta circunstancia de, pues si yo no estoy bien y que mis hijos estén bien, no va a funcionar. Primero tenemos que partir de nosotros. Si nosotros estamos bien, podemos transmitir esta protección de vida para nuestros hijos. Porque si no, imagínense con este ejemplo del avión, vamos a estar nosotros angustiados, ansiosos, con miedo y querer proteger al otro. Vamos a ser dos angustiados, con miedo y ansiosos. Entonces, partir de uno mismo con esto que mencionas del ser egoísta, el ser un poco egoísta ayuda entonces para poder transmitir este amor, definitivamente. Exacto. Entonces, si nos estamos dando cuenta que en sí el cómo llega a afectar cuando no estamos bien, cuando sobrepasa lo que hacemos por los demás, ¿qué podemos entonces ir haciendo? ¿Cuáles serían como las recomendaciones? De entrada es muy importante detectar lo que demando yo a mis hijos, tomando en cuenta el impacto que puede tener en ellos. Si, por ejemplo, yo les pido que no salgan porque luego yo me siento sola, porque luego ¿qué hago? Me aburro y demás, y mis hijos dejan de salir, de hacer sus cosas, tal vez lo veamos con niños más grandes. Sí, en la adolescencia, por ejemplo. Exactamente. Que incluso ellos nos pueden ir diciendo de, ay mamá, pues es que yo también quiero salir, tengo una vida propia, no me puedo quedar contigo todo el tiempo. Ahí es como, ¿por qué ellos tendrían que cumplir una necesidad que yo tendría que cumplir primero por mí misma? Me acuerdo de un ejemplo que leíamos de un paciente hace poco sobre esta madre que ponía como toda una expectativa en el hijo. Sí. Y ciertamente el hijo entonces estaba actuando no solamente, pero en gran parte como para cumplir las demandas de la madre. Entonces ahí es donde nos podemos ir dando cuenta que tanto la autoestima de la madre está pues en un nivel bajo, por ponerle un nivel, y que está afectando al hijo, porque entonces en el hijo también él dejaba de hacer cosas, no era tan funcional o solamente iba como maniobrando para salir adelante, pero realmente sin un sentido de esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir bien. Entonces ahí podemos, por poner un ejemplo, ver el impacto. Estamos hablando que aquí ya era, en este paciente que leíamos, ya era una persona adulta, en donde se había quedado, entre comillas, como
atrapado a esa expectativa de la madre en donde por no quedarse sola, tú eres el que va a cumplir con que aquí sigan las cosas bien, con que aquí sigan las cosas funcionando, pero desafortunadamente pues veríamos ahí claro que es una madre con una autoestima muy devaluada. Exacto. Otra de las cosas que podemos recomendar es tener momentos de reflexión en los que nos preguntemos, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo estoy logrando? ¿Realmente me quiero? Como psicólogos sabemos que la autorreflexión y el cuestionarnos nos va ayudando como para abrir caminos. El decir, bueno, ¿realmente estoy haciendo las cosas que esperaba hacer a esta edad? Por ejemplo, sí. Si no es así, ok, pero ¿qué cosas he logrado? Porque también los planes van cambiando. Pero es como el irnos cuestionando, a ver, estoy en una relación de pareja que me hace daño, ¿por qué no me muevo de aquí? Claro. O estoy dedicándome tiempo para mí misma, o estoy dejando mis cosas que si antes me gustaba hacer ejercicio, leer, tener pasatiempos, ya no los hago por el bienestar de alguien más. A partir de ahí podemos decir, bueno, me estoy dedicando tiempo a mí, es muy importante el poderlo definir, porque incluso tal vez sea una cuestión únicamente de irnos nutriendo. He dejado muchas cosas por los demás, pero a partir de ahora voy a empezar a dedicarme a hacer cosas que yo quiero y entonces nuestro autoestima puede ir incrementándose por añadidura. Es como darle un poco de alimento al alma, como se pudiera decir, o un poco de alimento a nuestro yo, para podernos dedicar ese tiempo y a partir de ahí podernos incluso descubrir que deseamos y amamos de una diferente manera. Exacto. Y pues bueno, también siendo psicólogas no podemos dejar de recomendarles en este sentido de si ya te estás cuestionando, te estás dando cuenta que como mamá probablemente estás tú poniéndote en un lugar que no te beneficia ni a ti ni a tus hijos y en general a tu familia, pues la ayuda profesional es algo que vendría muy bien buscar en ese sentido de poder ir permitiéndote trabajar con tu forma de cómo te amas a ti misma, cómo amas a los demás, que como decíamos, no solamente pues le va a beneficiar al propio paciente, sino en general a los hijos, a la pareja, a los seres queridos y hasta en todos sentidos siempre hay impactos en todos los contextos, en lo laboral, en sí, en otras actividades que se tengan. Siempre el hecho de poder tener una autoestima un poco más clara, saber cómo nos sentimos con nosotras mismas, en este caso como mamás, va a ser algo que va a tener un impacto fuerte y claro para mejorar. Claro, y pues con esto se nos fue el tiempo muy rápido. Si ustedes van teniendo más dudas, acuérdense que nos pueden localizar en nuestras redes sociales, que por ejemplo en Facebook estamos como CIPRE Psicología Preventiva y nuestra página de internet que es www.psicologiapreventiva.com.mx. Nosotros nos vamos a ver dentro de 15, bueno, no nos vamos a ver, nos vamos a escuchar dentro de 15 días con un nuevo tema. Si ustedes tienen alguna sugerencia sobre algún tema que sea de su interés, de su inquietud, nos pueden contactar. Nosotros somos la licenciada Valeria Solorio y la licenciada Nancy Rodríguez. Le agradecemos mucho de nuevo a Veamos Radio por este espacio. Nos vemos en 15 días. Que tengan muy buena semana. Es cuanto.